¿no? Entonces, bueno, yo les he enviado anoche el PowerPoint que hoy utilizaremos como apunte. Me olvidé de una diapositiva que ya la vamos a ver, se las acabo de enviar, pero para que no estén abriendo y cerrando los correos electrónicos, que para algunos no es tan fácil, entonces yo se la envié a Santiago y cuando la necesitemos, Santiago va a hacer presentación de pantalla. Pero después ustedes, con paciencia, a la tarde, al mediodía, pueden incorporar esa diapositiva que yo envié a último momento, ¿sí? Bueno, entonces, vamos nomás a la diapositiva número 2. Ahí puse lo que sería un índice del libro del Apocalipsis. Los libros bíblicos no tienen índice, entonces uno lo tiene que construir. Y bueno, es bueno construir un índice como para tener una idea general de qué trata la cosa, ¿no? Qué sé yo, a ver, alguien que quiera leerlo rápido al índice, como para hacerlo, mirarlo rápido, alguien que libere el micrófono y quiera leerlo rápido, se lo agradecemos, total, todos tenemos el texto. Puede liberar el micrófono. Padre, disculpe, hay que leerlo todo, del prólogo, sí, todo. Sí, lea. Bueno. Adelante. 1, prólogo, 2 y 3. Perdón, 1 es el capítulo 1, ¿no? Adelante. O sea, los números son los capítulos. Adelante, Zulma. 2 y 3, 7 cartas. 4, Dios en un trono. 5, Cordero degollado. 6, 7 sellos. 7, 140. 8 y 9, 7 trompetas. Perdón, 144.000 le falta un 0 ahí, ¿sí? Ah, bueno. 8 y 9, 7 trompetas. 10, el librito. 11, 12, 2 testigos. 12, dragón y mujer. 13, 2 bestias. 14, 144.000. 15, cántico de Moisés. 16, 7 copas. 17, juicio a Babilonia. 18, caída de Babilonia. 19, cayó Babilonia. 20, los 1000 años. 21 y 22, cielo y tierra nueva. Alguien que tenga la Biblia a mano o Google, ¿por qué no busca y lee, por favor, Apocalipsis 13? Oh, ya me olvidé, 18 debe ser, a ver. ¿Alguien que quiera leer en la Biblia Apocalipsis 13, 18? Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. Bien, perfecto. Entonces volvamos a mirar el índice. Fíjense, de lo que estamos viendo, ustedes algo saben. Algo de esto saben. Algunas otras cosas no sabrán y algunas habrá que precisar. ¿Qué vemos? Que los números son importantes, 7 cartas, recién hablamos del 666, también ahí está el 144.000, o sea que el libro de Apocalipsis usa números, usa colores especiales, hay bichos, ¿sí? De los comunes, un cordero es un bicho común, pero aparecen unos monstruos y esos ya no son bichos comunes, ¿no? Bueno, hay muchos símbolos, ven que están las copas, las trompetas, ¿no? Como número están los 1000 años. Aparece Babilonia, yo me adelanto, el autor del Apocalipsis, cuando para hablar sobre el Imperio Romano, usa el término Babilonia. Babilonia es el pueblo más odiado, humanamente hablando, por el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, hay 7 cartas, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Bueno, algo de lo que hay lo sé, tal vez no lo tengo precisado.
¿Y por qué? Porque hay una frase que vuelvo a repetir siempre. El libro del Apocalipsis es el libro sobre el cual más se habla, aunque es el que menos se lee. Usted va ahora al almacén y capaz que el almacenero está hablando sobre el Apocalipsis. Este libro es el que más se habla. Probablemente sea el menos leído. ¿Por qué sea el menos leído? Porque es más difícil de leer. ¿Sí? Los otros libros de la Biblia, con algún esfuerzo uno lo engancha. Con el libro del Apocalipsis, sin una guía, sin un auxilio real, no intentarlo porque no avanzar de 3 páginas, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos, este índice se puede convertir como motivación en preguntas. ¿Por qué 7 cartas? ¿Sí? ¿Por qué 7 sellos? ¿Por qué 144.000 salvados? ¿Sí? ¿Qué es ese librito? ¿Qué significa el dragón y la mujer? ¿No? Bueno, ¿qué son los 1000 años? ¿Qué es Babilonia? O sea que este índice, si fuera para adolescentes y quisiera motivarlos, yo les pondría a todos como en forma de pregunta, y así hay una presentación motivacional, ¿no? Bueno, pero de esto más o menos vamos a tratar. Vamos a situarnos en el tiempo, ¿sí? Y todos sabemos que un texto fuera de contexto es un pretexto, una frase que usamos mucho en Biblia. Un texto fuera de contexto es un pretexto, un juego de palabras. O sea que, ¿qué es interpretar? Ubicar un texto bíblico en su contexto histórico y literario. O sea, ¿qué es ubicar el Apocalipsis en contexto histórico? Saber cuándo se escribió, dónde se escribió, por qué se escribió. Eso ayuda muchísimo. Y después ubicarlo en su contexto literario. ¿Qué recursos literarios ha utilizado el autor para comunicarse, ¿no? Bueno, esto hoy probablemente eso esté a lo central y con suerte tal vez lleguemos a leer el capítulo 1, ¿no? Entonces, arrancamos con un contexto histórico. Ahí en la diapositiva 3 tienen una línea del tiempo, ¿sí? Que sin ser perfecta es útil. Miren, leyendo abajo, ven que la época de los patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob, eso lo ubicamos más o menos en 1850 años antes de Cristo, más o menos. Ahí dice 2000 años, pero pongamos 180, 50 antes de Cristo. Esa es la época de los patriarcas. Moisés, que libera a su pueblo de Egipto, el Éxodo, lo tenemos en el siglo XII, siglo XIII, ¿sí? Después viene el periodo de los jueces, en Moisés, Josué, su lugarteniente, entra a la tierra prometida. Hay un periodo de los jueces, ¿sí? de menos de un siglo. Después comienza la monarquía con David, el rey Saúl, David y Salomón. Con Salomón se parte en 2 el reino, ¿ven? La parte de arriba del norte y la parte del sur. A partir de ese momento son 2 naciones independientes, no se vuelven a reunificar, ¿no? Entonces ahí viene, se parte el reino en 2. En el siglo VII, los dueños del mundo son los asirios, ¿sí? Yo estoy pasando obviamente muy rápido. En el siglo VI a.C., con los asirios desaparece del mapa el norte, todo lo que llamamos Galilea o Israel, desaparece del mapa. Después, en el siglo VI, con los babilonios, desaparece el sur, Jerusalén, Judá. Y ya no vuelve Israel a ser nación independiente hasta 1948. Bueno, ahí después, en el siglo V más o menos, los persas permiten que los israelitas vuelvan a la Tierra Santa, les ayudan a reconstruir la ciudad, les ayudan a reconstruir su templo. Y acá, siglo III, IV, acá viene el periodo griego, que este es el que nos interesa a nosotros. Acá nos vamos a detener un minuto más, porque acá nace el movimiento apocalíptico, ¿sí? Bueno, después del periodo griego ya viene el Nuevo Testamento, la dominación romana,
¿sí? El movimiento apocalíptico nace con la dominación griega y termina en el 150 después de Cristo, en medio del Imperio Romano, ¿sí? Estos son los dos periodos últimos que en realidad no nos interesa. Lo otro, quien se quiere informar tendrá que hacer otro esfuerzo, ¿sí? Pero vamos entonces, diapositiva 4. Miren, esta es una moneda del rey Antíoco Epífanes. Estamos en el periodo griego. El dueño del mundo es Alejandro Magno, ¿no? Entonces llegan a Israel y se produce lo que se llama un colonialismo cultural, hay una invasión cultural, la filosofía y el modo de vida de los griegos se llama helenismo. Se llama helenismo porque helenos en griego significa griego. Entonces, el helenismo, la cultura griega, se va a transportar a Israel. Grecia lo hace sin violencia. Lamentablemente en Israel, un gobernante, Antíoco Epífanes, que hizo esto mal, con violencia. Entonces, profanó el templo, puso al lado un gimnasio, prohibió las circuncisiones, prohibió las escrituras. Bueno, el único y el peor ejemplo de la cultura griega. Los griegos no hicieron nada por invasiones así irracionales. Pero sí. Antíoco IV, los Antíocos son varios, Antíoco I, II, III, IV. Antíoco IV, que se hace llamar Epífanes. Fíjense que Epífanes, ustedes conocen en castellano Epifanía, ¿sí? La fiesta de la Epifanía, los Reyes Magos, ¿sí? Pues la Epifanía. ¿Qué significa Epifanía? Dios que se manifiesta. O sea que acá está la moda de los reyes, emperadores, reyes que se autodivinizan. En el barrio los judíos le tomaban el pelo y decían que no se llamaba Epífanes, sino Epímanes. O sea, está maniático, está loco, ¿no? Pero bueno, este hombre lamentablemente generó una gran angustia, una gran desazón en el pueblo de Dios. Ahora Santiago les va a presentar en pantalla una diapositiva que me olvidé de poner, ¿sí? Que debería ser la número 5, me lo olvidé, y él nos la va a presentar. Yo ya se las envié a ustedes, les ha llegado hace 15 minutos, pero no la busquen, después lo hacen a la tarde, ¿sí? Ven, aquí está la diapositiva que yo les envié, que tienen en su computadora, y porque me la había olvidado, ¿sí? Fíjense, en Israel, con Antíoco Epífanes, surgen 3 resistencias. La primera, primero, segundo y tercero, no es que acá, las 3 son simultáneas, ¿sí? Hay que ponerlas de algún orden y las puse en ese, pero son 3 resistencias simultáneas. Primero me remito a la resistencia cultural, porque dijimos que acá hay un colonialismo cultural, hay una resistencia cultural, y Israel se repliega sobre los libros sapienciales, que son los más folclóricos, son como el Martín Fierro, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando aparece la globalización, el McDonald's, ahí se hace famosa la chiquita esta, ¿cómo se llamaba? La Pastoruti, ¿cómo se llamaba? La Soledad Pastoruti. Y ahí resurge en Argentina todo el movimiento folclórico con los nocheros, etcétera, que ante los fenómenos de globalización, los pueblos por miedo se repliegan y retornan a su folclore. Bueno, Israel, la primera resistencia está fundada en el pasado y acudieron a los libros sapienciales, ¿sí? Para resistir esta invasión cultural. La otra resistencia, que es simultánea, fue la respuesta en el presente, en el ya. Ahora queremos liberarnos, y esto es la resistencia militar.
De esto lo cuentan, en la Biblia tenemos primero y segundo libro de Macabeos, 2 libros de Macabeos, donde se cuenta la resistencia militar. Se cuenta qué es lo que hizo Antíoco Epífanes y cómo los judíos, liderados por la familia de los Macabeos, se logran liberar y lo matan a Antíoco Epífanes, ¿no? Bueno, este es un libro que es simultáneo a lo cultural. Y finalmente, aunque insisto, no es un orden, después está la resistencia religiosa anclada en el futuro. Mañana puede ser distinto. Y acá nace el movimiento apocalíptico. Estos 3 movimientos son simultáneos, hablan de lo mismo, solo que en un lenguaje distinto. En la literatura sapiencial parecen libros de filosofía, los Macabeos un libro de historia, y la apocalíptica es un libro de símbolos, ¿no? Entonces, con 3 lenguajes diversos, están hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, acá nace el movimiento. Entonces, ¿qué es la apocalíptica? En primer lugar, es un movimiento de resistencia ante el colonialismo helenista. Es un movimiento de resistencia ante el colonialismo helenista. Este movimiento también va a producir una literatura que vamos a llamar literatura apocalíptica. Y en este periodo se escriben muchos libros apocalípticos. Entonces, se escriben muchos libros apocalípticos. Ahora, en la Biblia, o sea, los judíos produjeron mucha literatura apocalíptica. Nosotros llamamos apocalíptica apócrifa porque no entró en la Biblia. En la Biblia tenemos bastantes textos apocalípticos de este periodo, pero sobre todo, y nos reducimos ahí, está el libro de Daniel. El libro de Daniel del Antiguo Testamento en nuestras Biblias figura como si fuera un libro profético. Generalmente lo ponen en el 4º lugar de los libros proféticos y no es así. No es un libro profético, es un libro apocalíptico y es el libro que se escribe en estas circunstancias. Entonces, hay muchos textos apocalípticos, pero como libro apocalíptico, el Antiguo Testamento tiene un solo libro apocalíptico que es el libro de Daniel. Lo mismo decimos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento va a haber varios textos apocalípticos, ¿sí? Primera de Tesalónica, Juan 13, va a haber varios textos apocalípticos. Ahora, como libro, tenemos solo el Apocalipsis de Juan, ¿sí? Entonces tenemos el Apocalipsis de Daniel, Antiguo Testamento, Apocalipsis de Juan. Entonces hay un movimiento de resistencia que genera una literatura de resistencia que es la literatura apocalíptica. Entonces nace el periodo apocalíptico, más o menos en 250 a.C. y en el 150 después de Cristo. Fíjense que el cristianismo es parte del movimiento apocalíptico. Jesús es un apocalíptico, Pablo es un apocalíptico. Y en realidad el primer cristianismo está enmarcado dentro del movimiento apocalíptico, ¿sí? Y entonces aparece un libro cristiano apocalíptico que es el de Juan, ¿no? Bien, si vamos a la diapositiva 5, gracias Santiago. Si vamos a la diapositiva 5... Perdón, Juan Manuel. Sí, adelante, Edgardo. Vos decís que el Apocalipsis, ¿qué dijiste en relación del Apocalipsis? Que Jesús, Cristo es apocalíptico. Yo interpreto que Apocalipsis quiere decir revelaciones. Bien, estás bien. No, me refería a que no solo eso, sino a que Cristo asumió doctrinas apocalípticas. Por ejemplo, que el fin del mundo es inmediato. Jesús creía que el mundo ya reventaba, ya terminaba. Pablo también, lo hemos visto en Primera de Tesalónica, ¿no? Los que queremos cuando venga el Señor. O sea que la primera generación cristiana fue apocalíptica. Jesús fue apocalíptico. O sea que en el sentido de que asumieron los cristianos doctrinas apocalípticas. Por ejemplo, que viene el fin del mundo. Eso, todo el primer cristianismo, recién Lucas va a empezar a cambiar la óptica.
pero la primera generación cristiana es apocalíptica. Por eso dije, Jesús, Pablo, son apocalípticos, ¿sí? Después hay que ver que hay una apocalíptica dura y una apocalíptica blanda, bueno, ya son matices. Pero como afirmación genérica, el movimiento cristiano de la primera generación fue un movimiento que debe enmarcarse al interior de la apocalíptica, ¿sí? Bien. Después vamos a retomar lo de la revelación, ya lo vamos a retomar. Fíjense en la diapositiva 5, ahí transcribí el texto clave para la ubicación del contexto histórico del libro de Apocalipsis. Cuando uno quiere situarlo, dónde, cuándo, quién lo escribió, este es el texto, Apocalipsis 1:9. A ese hay que entenderlo bien. Yo, Juan, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera de Jesús, ven que hay tiempo de persecución, ¿no? El autor se autodenomina Juan. Uno se pregunta, ¿quién será este Juan? Juan el Bautista no, porque le cortaron la cabeza. Juan, el hermano de Santiago, no, porque murió en el año 60. ¿Qué Juan es este? Entonces, bien, ya voy a sugerir una respuesta. Yo, Juan, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera de Jesús, estaba en la isla de Patmos. Esta es la frase clave para situar históricamente. A causa de la palabra de Dios, no es que fue de turismo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. La palabra testimonio es importante, testimonio significa mártir. O sea, cuando escribe Juan este libro, hay una iglesia perseguida, martirizada. Puede poner, y bueno, ¿y qué era Patmos? Mírenlo, estamos en una clave. Miren el mapita 6, la diapositiva 6, ¿lo tienen? ¿Ven? El Imperio Romano se organizaba en provincias. Esto que está acá a la derecha, donde están las 7 iglesias, el Apocalipsis 2:3 habla de 7 cartas a las 7 iglesias. Esto es lo que se llamaba el Asia Menor. Acá tenemos Turquía, Éfeso, ¿sí? Pero esto es lo que se llamaba la provincia del Asia Menor. Y ahí están las comunidades a las cuales Juan les escribe. Les va a escribir 7 cartas, ya lo veremos. Está en el capítulo 2 y 3. Miren diapositiva 7. Aunque está en latín, se entiende. Ven que está Patmos. Me interesa porque la ven a la flechita de Patmos. Esa es la pequeña isla. Sería algo así como una isla carcelaria. O sea, era deportado, aquel que era peligroso, se lo deportaba a una pequeña isla, miren, algo pequeño. Es lejos, pero tampoco es tan lejos. Suficientemente lejos para estar aislado y que no se escape. Pero todos los meses iba una barquita, le llevaba cigarrillos, no sé, la revista Gente, algo así. O sea, otra cosa, no estaba encarcelado como hoy uno, imaginamos una celda con esposa, un tipo con una bayoneta. No, estaba aislado nada más, ¿sí? Estaba liberado no circulaba peligrosamente, pero estaba él de algún modo libre, por eso que decimos, bueno, pudo escribir, por eso escribió el libro, ¿sí? Entonces no es una cárcel en el sentido moderno, pero sí que está aislado. En ese sentido decimos encarcelado, ¿no? Entonces está aislado de sus comunidades y les va a escribir a sus comunidades. Esto importa mucho. Miren fotos de la isla de Patmos, diapositiva 8, diapositiva 9. Está la iglesia del Apocalipsis o de la Cava. Por supuesto es una cosa moderna esto. Ahí tendrían la entrada antigua, ¿sí? Y hay como una cueva en donde allí habría estado Juan. Bueno, y todas estas cosas están bien actualizadas. Diapositiva 13, 14, ¿sí? Diapositiva 15. Acá tenemos un mapa. Fíjense,
Esto importa. ¿Ven dónde está Turquía? Ahí está la isla de Patmos, ¿sí? Bien, ahora importa esto, fíjense. Roma está acá en Italia, ¿sí? Cuando el Imperio Romano se extendió y llegó a Turquía, en torno al año 95, no antes. La expansión del imperio va siendo lenta, bueno, cuando son dueños, va a ir mucho más allá, el Éufrates, pero cuando llegan a Patmos, y Roma son los dueños de Patmos, en torno al año 85. Pongamos esa fecha. La fecha en Biblia, la fecha en historia nunca son absolutas en el mundo antiguo, pero son aproximativas y son buenas. Entonces nosotros vamos a optar por año 85. Después si alguien me dice que son 10 años más, 10 años menos, no es tan grave, ¿sí? Entonces en 2000 años no es tan grave. Entonces vamos a optar por una fecha sabiendo que no es absoluta, ¿no? Entonces, si Juan, entonces ahora razonamos. Si Juan está preso en la isla de Patmos, significa que estaba en el año 95, no antes. ¿Sí? Si el que escribió este libro... Disculpe, padre. ¿Cómo? Disculpe. ¿Quiere decir que cuando Pablo y Bernabé recorren Turquía y todas esas zonas evangelizando, el Imperio Romano no estaba dominando esa zona? Sí, pero no estaba... sí, porque ya había generado las... ¿cómo se llaman? Las provincias, ¿sí? Pero institucionalmente, ya casi definitivamente, llegan en torno al año 95. Y este dato es muy importante para comprender lo que viene. A ver, voy a poner un ejemplo. También, padre, también podría ser que si bien estaba Roma allá en Turquía, como dice Ana María, podría ser que Roma empiece las persecuciones más tarde. Van a empezar más tarde, o sea, la persecución, o sea, Juan está preso. Bueno, a ver, voy a hacer un paréntesis, no, quería escapar del problema. A ver, vamos dos aclaraciones. Primero sobre la fecha. Nosotros vamos a ver, en el cristianismo se habla de la primera persecución que es con Nerón. Sí. Ahora, Nerón persiguió a los cristianos en Italia, ¿claro? Sí, sí. No fuera de Italia, o sea que fue una persecución muy circunscripta, 1. 2, no los persiguió por razones ideológicas, ¿sí? Entonces, sino por razones que ahora nos interesan mucho. Él quiso echarle la culpa, o él comete un error muy grave, le quiere echar la culpa a algún grupo y le echa la culpa a los cristianos, y allí la gente los sale a perseguir, pero no por razones ideológicas, sino porque se acusa a los cristianos de que prenden fuego los barrios, ¿no? Entonces son los desubicados. Bueno, la persecución de Nerón, que van a escuchar que muchos dicen, el libro del Apocalipsis se escribe en tiempo, la persecución de Nerón, no, porque ahí estamos en el año 60, ¿no? Entonces, si Juan, entonces ahora vamos a esto. Ahora, ¿cuándo tenemos seguro que Roma está en la provincia de Asia Menor? Lo tenemos seguro allá en el año 95, al menos institucionalmente, llegando expresivamente. Entonces, ahí sí cierra, por eso para nosotros es importante. Entonces Juan está preso en el año 95, día más, día menos, y ahí hay un emperador que se llama Domiciano. Y acá sí coinciden todos los historiadores que el emperador del Imperio Romano era Domiciano. Domiciano también lo ubicamos en el año 95. ¿Sí? Entonces, 100 años antes de Cristo, el Imperio Romano se está adueñando de todo, pero todavía no había llegado con todas sus instituciones acá. Bueno, ese es un punto. El otro es esto.
La persecución de Nerón existió, sí existió en los años 64, 60, existió, pero en un pequeño grupo y sin razones de Estado, sin razones ideológicas. En Domiciano se va a dar una persecución, pero no tan grande como la cuenta el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis exagera un poco, la magnifica. Nos vamos a preguntar por qué la magnifica. Porque está dando un mensaje, está advirtiendo. Cuidado, que acá nace un monstruo grande y pisa fuerte. Entonces, hoy los historiadores dicen así: en tiempo de Domiciano no hubo tan grandes persecuciones. Juan sí está preso, hubo algunas pequeñas persecuciones, sobre todo acá en el Asia Menor, porque en el Asia Menor había culto al emperador, pero tal vez no fue tan grande como la narra Juan. La persecución grande vienen casi 100 años después. Persecuciones grandes que hemos estudiado en la historia de la Iglesia, alguna vez que hemos estudiado, son casi 100 años después, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a la cuestión, si Juan escribe este libro en torno al año 95, quiere decir que este no es Juan, uno de los 12 apóstoles. Primero sabemos que casi todos los apóstoles murieron en torno al año 60, ¿sí? Marcos, cuando presenta que Juan y Santiago piden los primeros puestos, Jesús les dice: ¿ustedes están dispuestos a beber de este cáliz? Y ellos dicen sí. Cuando ha escrito Marcos, ya está muerto San Juan. Juan, uno de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, no... ¿Cómo que se llama? O sea que es imposible que el autor del Apocalipsis sea Juan, uno de los 12 apóstoles. La otra cuestión que podemos aclarar es esta: en el libro del Apocalipsis nunca el autor del Apocalipsis se autodenomina apóstol. Siempre se presenta como hermano o como profeta, pero nunca el autor se autodenomina como apóstol. Cuando habla de los apóstoles, allá al final del libro dice: ellos, los 12 apóstoles del Cordero. O sea, cuando habla de los apóstoles está hablando de otros. Él nunca se incluye en el grupo. Así que no hay argumento para decir que este sea Juan, uno de los 12 apóstoles. Tampoco es el autor del Evangelio de Juan, porque las características literarias, las preocupaciones teológicas son tan diversas que no tienen nada que ver este Juan, autor del Apocalipsis, con el presunto Juan, autor del Evangelio, ¿sí? Fíjense, hay un argumento que es muy fuerte, un argumento estilístico. El Evangelio de Juan se dice que usa el griego más precario, más pobre, ¿sí? Yo suelo decir en broma, es como el castellano de la Mona Jiménez, es una morada nomás, ¿eh? En cambio, el autor del Apocalipsis es probablemente, con Lucas, el mejor griego de todo el Nuevo Testamento y de la Biblia. O sea, es un griego muy estilizado. Entonces es muy difícil que escriba un evangelio alguien que parece que casi no sabe escribir y que acá aparezca un griego exquisito, ¿sí? Finalmente les recuerdo Hechos 4:13, en donde se dice que San Pedro y San Juan no sabían leer y escribir, cosa que leer sí, no sabían escribir, cosa que en el mundo antiguo era común, pocos sabían leer. Así que no tenemos por qué endilgar en este Juan, el autor del Apocalipsis, ni con Juan el apóstol, ni con el autor del Apocalipsis, ¿sí? De Juan. Entonces, este es otro Juan que no conocemos más, lo que sabemos que está preso y que ha escrito una obra extraordinaria. Eso sí lo sabemos, pero más históricamente de él no tenemos para hacer una biografía, ¿sí? Doy un paso adelante. Miren la diapositiva 17. Este es el cuadro que habría querido pintar Nerón. Nerón se suicida en el año 64, a los 33 años.
Nerón se creía que era un gran artista, etcétera, etcétera, y un día quiso pintar este cuadro. O sea, quiso pintar alguna parte de los barrios más ricos de Roma, ¿sí? Como si dijéramos, por ejemplo, Urca, ubican Urca, bueno, más o menos en Córdoba hoy uno de los barrios ricos es Urca. Entonces Nerón quiso pintar este cuadro. Y para pintarlo llevó el ejército e hizo pintar, creo que los 9 barrios ricos, creo que eran 14, hizo incendiar creo que 9, tal vez le esté errando un poquito, pero una buena cantidad. Cuando lo está incendiando, se da cuenta que ha hecho un disparate. Incendiaron barrios solo que para pintarlo, y entonces ante la desazón de él, alguien le dijo, echarle la culpa a los cristianos. Y él le echa la culpa a los cristianos, y la gente del barrio salió a matar cristianos. Pero no hay ninguna razón ideológica, no hay causa de fe, nadie. Sencillamente, todos morochitos salieron a perseguirlo, ¿sí? Entonces, yo voy a decir una humorada. Es como si hoy en Urca unos tipos van y queman los autos. Bueno, los muchachos de Urca se organizan una noche, los esperan con escopeta, y cuando vienen a quemar los autos los sacan a los tiros. O sea, fue una cosa barrial, organizada así, no es estatal, no es ideológica. Ahí probablemente mueren Pedro y Pablo, ¿sí? En la confusión los han matado, pero nadie se enteró que eran Pedro y Pablo, ¿no? Bueno, no es que esto sucedió, esto es lo que habría querido pintar. Pero quemó bastantes barrios. Fíjense, diapositiva 18. Y con los barrios que quemó hizo una casa para él de 50 hectáreas, ¿sí? Fíjense, 25 veces el Coliseo, tenía 300 habitaciones, viñedos, etcétera, una casa. Si ustedes buscan Domus Aurea, como hay muchos descubrimientos, ven una cosa extraordinaria. Busquen después en internet, Domus Aurea, pongan fotos, es lleno de fotos, y van a ver que tenía el lago, una cosa impresionante, ¿sí? Una cosa bien. Miren diapositiva 19, esto también se dice, ¿ven? Esos palos que están ahí, gente embadurnada con brea, no sé, eran los cristianos, que cuando de noche, las fiestas eran de 30 días, ¿sí? Entonces cuando de noche no había luz, se prendía a estos cristianos, los empalaban. ¿Empalaban, dije bien? Sí. Empalar, sí. Busquen en Google qué significa empalaban, y los quemaban, y así podía continuar la fiesta. O sea que eran unas fiestas grandes. Esto sucedió entre el 60 y 64, ¿sí? Todavía el Apocalipsis nada que ver. Vamos a la diapositiva 20. Se suicida Nerón, y entonces hace falta un nuevo emperador. Y para esto, como no había ninguno bueno ahí, no había buenos candidatos, buscaron algún general que esté ganando una batalla. Vespasiano está ganándole a la Judea. La famosa guerra del año 66 al 70, Vespasiano está ganando la guerra. Nerón miren esa moneda, ven, ahí dice Judea, a la derecha, ¿alcanzan a ver? Judea cautiva, Judea cautiva, ¿sí? Y ahí estaría un soldado romano y una judía, una mujer representando a judía, ¿no? Esta era, entonces, Nerón se suicida en el 64, y año más, año menos, no me acuerdo exactamente, lo nombran emperador a Vespasiano, ¿sí? A Vespasiano, miren diapositiva 25, el que queda al frente de la guerra, no terminó, la guerra terminó en el 70, va a ser su hijo Tito. Y Tito es el que termina la guerra. Mata a todos los judíos, destruye el templo, se lleva objetos religiosos. En el mundo antiguo, cuando uno derrotaba a otra nación, traía la imagen del dios cautivo
encadenados, como Israel no tenía imagen de Dios, se trajeron objetos litúrgicos. Esto en el año 70. Este es hijo de Vespasiano. Ahí está el Arco de Triunfo. Miren una mirada más cercana. ¿Ven diapositiva 22? Miren el Arco de Triunfo que está de la memoria de los judíos vencidos, algunos sin la pierna. Ven el objeto religioso, ¿no? Ahí está la menorá, ¿no? Como no podían llevarse imagen del Dios derrotado, se llevaron objetos litúrgicos, ¿no? Bien. Vespasiano tiene dos hijos. Uno es Tito, que es el que gana la guerra. Va a gobernar, va a ser emperador, pero por un año se muere. Entonces después viene Domiciano, que es el otro hijo de Vespasiano, y este es en torno al año 95, y la mayoría de los historiadores coinciden, fue la civilización de Roma, es el haber construido buenos caminos. Se suele decir, todo camino lleva a Roma, ¿no? Hay un dicho. En realidad no es que descubrieron los caminos, sino que aprendieron a hacer los cordón cuneta. De este modo, los caminos empezaron a ser más firmes, ¿sí? Miren diapositiva 28, este es un camino actual, pero desde aquel entonces antiguo, y que todavía se puede usar tranquilamente. Miren diapositiva 29, los caminos, me interesa que lo miremos rápido esto. 30, ¿ven los caminos? Fíjense, 31. Imaginen la idea de Internet. ¿Qué es Internet? Es comunicarse. La palabra globalización nace en 1960. Está sonando el teléfono. Disculpen, lo voy a retirar. Anita, silencia tu micrófono. Sí, pero no soy yo, te aviso. Disculpe. No, era el teléfono del cura, solo que a lo mejor después que hablaste te quedaste tildado. Sí, bueno, miren, fíjense, lo que me interesa de estas imágenes que puse, que da la sensación de cables de comunicación. La palabra globalización nace en 1960 y está vinculado a la comunicación, los transportes, los aviones, etc. Entonces, ¿qué eran los caminos? Eran como cierto Internet que lograban la intercomunicación. Vemos más caminos, la vía Apia, bueno, ese puente de Alcántara. Bueno, entonces, Roma, ¿qué va a lograr? Cierta globalización de su zona, no del globo terráqueo, ¿está claro? De ese mundo que hemos visto en el mapa, ¿sí? Hasta España, a eso, ¿no? Pero logró intercomunicarlos. Entonces Roma va a ofrecer buenos caminos y un ejército bien fuerte para dar seguridad en los caminos. Y de este modo abrir mercado. Algunos dicen que Roma tenía como vocación fundamental el mercado global. Tal vez la afirmación sea un tanto exagerada, pero el tema del mercado es algo que va a preocupar mucho a Roma, y abrir mercado. Para eso necesita buenos caminos y para eso necesita un ejército que persuada a los pueblitos a abrirse al mercado, ¿no? Bien, acá tenemos diapositiva 34, algo que es muy importante, es la carta a Trajano, el emperador, de Cayo Plinio. Este es Plinio el joven. Hay un Plinio el Viejo que es contemporáneo de Jesús, que escribe un libro de botánica famoso. Este es Plinio el Joven. Y este es del tiempo de Trajano. Trajano es después de Domiciano, ¿sí? Las fechas no coinciden exactamente, pero más o menos recrean. Yo, para que capte la atención el que me está escuchando, suelo decir que Plinio el Joven fue el gobernador del Asia Menor. Por eso exagero un poco diciendo, este es el que metió preso a Juan, el autor del Apocalipsis. Es una exageración didáctica, pero es para que diga, mira, esto que se acá está escribiendo
es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y entonces la vamos a leer rápido, no entera, diapositiva 34. Miren el último apartado. De ahí que ignore que se acostumbre y hasta qué punto castigar e investigar en tales casos. Él no sabe cómo torturar e investigar a los cristianos. Entonces le pregunta al emperador. Diapositiva 35. Dice, yo no sé si hay que tener en cuenta la diferencia de edades o no tenga nada que ver, ¿sí? Entonces le está preguntando, ¿no? Diapositiva 36, si se perdona al que se arrepiente, ¿no? O nada le valga a quien fue cristiano haber dejado de serlo. Si hay, en fin, que castigar el nombre mismo, o sea, solo por ser cristiano, aunque no haya hecho nada malo, ¿no? Diapositiva 35. Por de pronto, respecto a los que me eran delatados como cristianos, he seguido el procedimiento siguiente. Empecé a interrogarlos a ellos mismos. Diapositiva 38. Si confesaban ser cristianos, los volví a interrogar por segunda y tercera vez con amenaza de suplicio. Y a los que persistían, los mandé a ejecutar. Entonces, vamos a la diapositiva 40. Se me presentó un memorial sin firma con una larga lista de nombres a los que negaban ser o haber sido cristianos y lo probaban invocando con fórmula por mi propuesta a los dioses y ofreciendo incienso y vino de estatua. O sea que él hacía traer la estatua de Domiciano y que el cristiano tenía que renegar de Cristo y venerar con incienso a los dioses del imperio y a la estatua de Domiciano, que está divinizado, ¿no? Señor y Dios nuestro, ¿no? Y diapositiva 41, y hacer que maldigan a Cristo, ¿no? Bueno, entonces, miren, bueno, y ahí después la leen a la carta, y muy interesante. Acá tenemos un documento histórico y que la persecución era real, era efectiva, y en este caso ya es estatal, es ideológica. El cristianismo se está presentando como un obstáculo a la expansión del mercado, entonces ahora al Estado le interesa perseguir a los cristianos y tiene razones ideológicas para perseguir a los cristianos. Los cristianos van a ser declarados ateos porque no creen en los dioses del Imperio Romano. Los primeros cristianos mueren por ateos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no adoran a los dioses cristianos. Entonces, acá sí ya está apareciendo, ven, nada que ver con lo de Nerón. Acá ya con Dominiciano, ya toda esta gente empieza a aparecer ya la cuestión estatal, las cuestiones ideológicas. Ahora es el ejército el que los va a perseguir, ¿no? Este es el contexto. Es una carta importantísima, después léanla solos, pero es una carta muy, muy importante, ¿no? Vamos a la diapositiva 50. El bibliotecario en la época de Julio César, ¿sí? la biblioteca del Imperio Romano, el bibliotecario se llama Varrón, ha escrito un montón de libros, y entre ellos él dio la definición en la época del Imperio Romano de lo que es la teología. Y dice, hay tres géneros de teología, o sea, de la ciencia de los dioses, cuyos nombres son uno mítico, otro físico y otro civil. ¿Qué es el mítico? Son los cuentos, ¿vieron lo de la mitología greco-latina, ¿sí? Por teología se entiende toda esa mitología. Pero también hay una filosofía, hay una teología física. Física es naturaleza. Acá están Platón, Aristóteles, los que estudian el origen y la verdad de los hechos físicos, de la naturaleza, etc. Ahí incluyen a Platón y Aristóteles. Ahora dice, hoy está la teología civil, o sea, la teología política. ¿Qué es teología en tiempo del Imperio Romano? Es la reflexión sobre el orden romano. Quien venera a los dioses romanos está ayudando a que
a Roma le vaya bien, ¿sí? Entonces hay una teología política, esto es muy importante. Era tan importante que el cristianismo nunca usó la palabra teología. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII nunca usa la palabra teología. La palabra teología se va a usar mucho después, porque la palabra teología estaba vinculada a la teología política, que el hijo del emperador era un dios, que cuando nacía el hijo de un dios, eso era el evangelio, que era la liturgia, los ceremoniales del Día de la Patria. Bueno, todas esas cosas eran la teología política, ¿sí? O sea, cuando escribe el autor del Apocalipsis, él hace teología, pero también está enfrentado, está discutiendo con una teología política romana, ¿no? Juan, Sí, dale. Perdón, ya que vos decís y aclarás perfectamente bien la palabra teología, yo pregunto, en la Universidad Católica que se estudia teología 1, teología 2, teología 3, etcétera, etcétera, ¿le hacen esas aclaraciones en la Universidad Católica? Bueno, no sé, no conozco todos los programas, a veces depende, ¿sí? No sé qué. Perdón, no yo estudié en la programa. Católica. No hacen esas aclaraciones porque es una teología moderna lo que se estudia. No esta clasificación que está haciendo el padre, que es por otro motivo. Claro, por eso son Acepciones. estas cosas se estudian en los seminarios. En los seminarios, antes, existía lo que se llamaba Introducción a la Teología. Se enseñaba cómo nació la teología, cuál es el método teológico y cuál es el objeto de la teología. Yo fui profesor de Introducción a la Teología hace unos 30 años. Y ahí teníamos que enseñar esto, y de ahí me quedó esta información. Pero digamos, no necesariamente en cualquier centro teológico se enseñan estas cosas, ¿no? Está bien. Bueno, Gracias. pero a nosotros nos interesa para contextualizar el libro de Apocalipsis, ¿sí? Profesor, disculpe, me gustaría comentar brevemente, teología sería igual a ideología, en su epocalidad y en sus tiempos, hoy también. Gracias. ¿Cómo, Jorge? A ver, teología sería igual en su significancia a ideología, en su epocalidad allá lejos y ahora. No, Jorge, no tengo que decirte que no tiene nada que ver la palabra ideología, ¿no? Que es un conjunto de ideas sobre cualquier cosa, con teología, que es un conjunto de ideas sobre Dios. Claro. Entonces, no podemos confundir, qué sé yo, podemos hablar de la ideología marxista, la ideología liberal, pero la palabra ideología no tiene nada que ver con la palabra teología, ¿sí? Bueno, gracias, Juan. Bueno, avanzamos un poco, ven, diapositiva 51, el cementerio era como el lugar donde se hacía culto y veneraba a los emperadores muertos, ven. Allí tienen un texto antiguo, diapositiva 52, 53, en donde se usa un lenguaje muy teológico. Fíjense en la diapositiva 53. César, mediante su epifanía, excedió las esperanzas de quienes anticiparon el Evangelio. Y puesto que el cumpleaños del Dios trajo el Evangelio al mundo, que se hizo por él, por esa razón, fíjense la palabra epifanía, esperanza, evangelio, todo eso está vinculado al nacimiento del emperador. Pero a eso me refiero, que hay un lenguaje teológico que se llama teología política. Entonces, cuando Pablo y cuando nuestro evangelio hablen de evangelio, tenemos que saber que había otro evangelio. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de Dios, ellos hablaban de otro nacimiento de Dios. Entonces, es una cuestión. Entonces,
acá hay una teología política propia del Imperio Romano y hay una teología alternativa que va a ser la del cristianismo, ¿no? Otro ejemplo muy conocido, diapositiva 54, en la moneda habían dicho que en la moneda estaba escrito Tiberio César Augusto, el hijo del divino Augusto. Cuando le preguntan a Jesús si es lícito pagar, ¿cómo se llama? Es lícito pagar la deuda, no me acuerdo qué palabra usa, me confundí la palabra. Jesús le dice, ¿y qué lees en la moneda? Y la moneda decía esto: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Entonces, en la moneda se confesaba que el emperador era hijo de Dios. Entonces Jesús dice, no, dar a Dios lo que es a Dios, dar al César lo que es del César. No me detengo ahí. Perdón, ya que hacen tanto hincapié en la palabra teología, yo creo que si vos pones teología política o teología solamente en Google, te va a dar todas las acepciones, te van a explicar todo perfectamente en Google. Perfecto, gracias. Ahora fíjense, diapositiva 55. Miren, el Imperio Romano empezó en el 27 a.C., cuando Octavio, ¿sí?, gobernaba mediante edictos. ¿Me van siguiendo? Les recuerdo que edicto en griego se dice dogma. Fíjense, fue divinizado, tenía culto imperial. Octavio fue proclamado gran pontífice, era como el Papa. Bueno, entonces, ven, es importante saber que en tiempo del Imperio Romano, el emperador estaba divinizado, ¿no? Bueno, esto es tan importante que esto me ayuda a entender el libro de Apocalipsis. Fíjense, diapositiva 56. Allí transcribí los primeros versículos del libro de Apocalipsis como si fuera una misa, una liturgia inicial. Ahí lo que yo puse en blanco es lo que yo agrego. Lo demás es el texto tan literal. ¿Ven? El presidente, yo, Juan, escribo las 7 iglesias, ¿no? Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, quiere y que vendrá, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Ven que el primero es el Padre, el segundo el Espíritu Santo y después Cristo. Es como en la misa comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz del Señor Jesús esté con ustedes. ¿Vieron que las misas comienzan así? Bueno, de Cristo habla más largo, el testigo fiel, etc. El lector, hay un lector que dice, Él nos amó, Jesús, ¿sí? Nos purificó de sus pecados. Y la asamblea responde, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿sí? Sigo la otra diapositiva, el lector, Jesús vendrá entre las nubes y todos los verán. La asamblea, sí, así será, amén. El presidente, yo soy el alfa y el omega. Ven que el libro de Apocalipsis comienza como comienza toda misa. Quiere decir que es un libro litúrgico. Vamos a la diapositiva 58. Termina el libro de Apocalipsis como si fuera un libro litúrgico. Diapositiva 58. Ven que ahí está presidente, lector, asamblea, lector. Diapositiva 59, presidente, lector, asamblea, etc. Está claro que el libro del Apocalipsis comienza y termina como si fuera una misa. Pero además tiene varios capítulos litúrgicos. Si me acuerdo, el capítulo 4 y 5 es como una Eucaristía, es una liturgia. Y tiene muchas, lo que llamamos doxologías, alabanzas. El libro del Apocalipsis viene contando antes algo y de repente dice, alabado sea el Señor, todo el poder y la gloria. Tiene muchas doxologías. O sea, este dato es importante. ¿El libro de Apocalipsis es una parábola? No. ¿Es una crónica histórica? No. Bueno, es, entre otras cosas, un libro litúrgico. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? La palabra liturgia no es un invento de clérigos y de monjas. La palabra liturgia es del Imperio Romano. En griego, liturgia significa, la primera parte, lit, es laos, es pueblo.
Y la segunda parte, erga, es obra pública. No vialidad nacional, no, pero es obra pública. Eso es liturgia. Hacer caminos, hacer puentes, hacer barcos. La liturgia, ¿sí? Es eso, ¿no? Para nosotros, cristianos, le hemos dado otro sentido. Liturgia es cuando la iglesia se reúne y hace un acto público, pero netamente religioso, ¿no? Entonces, la palabra, hoy nosotros usamos la palabra liturgia, ¿sí? El lugar donde proclamamos que Jesús es el Señor. Bueno, el Imperio Romano, en su liturgia, proclamaba que el César era el Señor. ¿Ven? Hay dos liturgias alternativas. Roma sabía quién era su Dios. Los cristianos necesitan tener una liturgia propia y todas las semanas recordarse los unos a los otros a qué Dios adoramos. No perder la fe, que no se enfríe la fe. ¿Estamos? Entonces los cristianos sabemos que todos los domingos se juntaban a orar. Bueno, entonces es un libro litúrgico, tiene que ver con la teología política. Acá hay dos dioses, el emperador y Jesús, el crucificado. Entonces, en ese contexto aparece la literatura apocalíptica. Hoy pasan, concluyendo este aspecto histórico que se me hizo largo, fíjense diapositiva 60. Una pregunta que nos suele hacer la gente es ¿cuándo se van a cumplir las profecías del Apocalipsis? Y la gente en general cree que el libro del Apocalipsis anuncia el día del fin del mundo. El Apocalipsis dice cuándo es el fin del mundo. Lo decepcionante para la gente es que no, el Apocalipsis no dice cuándo es el fin del mundo. No trata del fin del mundo. El tema del Apocalipsis no es el fin del mundo. Si uno lee el primer renglón del Apocalipsis, 1.1, el primer renglón del libro Apocalipsis, dice el autor que de lo que va a hablar va a suceder pronto. Suceder pronto significa hace 2000 años. Y después en el versículo 3, 2 renglones después, repite de lo que va a hablar el autor del Apocalipsis, dice el tiempo ya está cerca. O sea que el libro del Apocalipsis no dice que va a hablar del fin del mundo. Lo que dice es que va a hablar algo que está sucediendo en el siglo I, o sea, hace 2000 años. O sea que el libro de Apocalipsis, más que hablar del futuro, para nosotros está hablando del pasado. Para ellos sí, ya voy a explicar, para ellos está hablando del futuro. Pero el libro hoy del Apocalipsis, si yo lo leo, no habla del futuro, habla del pasado. Es algo que sucedió hace 2000 años, ¿sí? Pero esto todavía la gente tiene muy metido adentro que el libro del Apocalipsis trata del fin del mundo, ¿sí? Y por ahí muchos pastores, no Jorge, sino muchos pastores, dicen que el fin del mundo, qué sé yo. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿La Biblia lo dice? No. ¿Pero sabemos cuándo es el fin del mundo? Sí. Cuando se acabe el sol. Bien, cuando se acabe el sol, se va a acabar el planeta Tierra, no el mundo, no el universo. El planeta Tierra dentro de 4.500 millones de años, 4.500 millones de años, se va a apagar el sol y entonces el sistema solar, ahí va a ser el fin del planeta Tierra, ¿está claro? Pero para que se apaguen todos los soles del universo, que son millones de millones de millones, faltan trillones de trillones de millones de años. Es una cosa increíble. Y ahí sí, los agujeros negros se van a consumir todo, y ahí se va a acabar el universo, el mundo. Perdón, Manuel. Perdón. Sí lo sabemos, científicamente sabemos perfectamente. Busquen en Google cuándo el fin del planeta Tierra, cuál es el fin del mundo, y hoy cualquiera está informado sobre cuándo es el fin del mundo. La Biblia no habla del fin del mundo, no sabe, son temas que no conocen, no ha hablado, no trata la Biblia de ese tema, ¿sí?
a veces le hemos puesto pila al Apocalipsis. Alberto, Edgardo, ibas a decir algo. Sí, y con respecto al Apocalipsis, que en un momento dado creo que dijiste, y si no, corregime, que Jesús creía que venía el Apocalipsis, estaba cerca, ¿no es cierto? Yo creo que hay acá una mala interpretación nuestra, no tuya, nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús nace en Medio Oriente y el mundo es grande, el mundo, la tierra. Entonces, para que llegue el Apocalipsis realmente, a mi entender, tiene que el cristianismo expandirse totalmente con todos los rechazos que hay en todo el mundo, y recién cuando se expande en todo el mundo, que tarda lo que está tardando. Y ahora va a haber una tercera guerra mundial que ahí sí va a ser totalmente apocalíptica y va a cambiar todo con la justicia que corresponde. Está bien. Ahora, lo que vamos a esto. Bien, has dicho una cosa muy interesante. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, que es un discurso apocalíptico, allí se dice lo que vos estás diciendo. ¿Cuándo va a venir el fin de estas cosas? Después que evangelicemos todo el mundo. Hasta que no evangelicemos a todo el mundo, no va a venir la apocalíptica. Bueno, esa es la versión de Marcos, que es buena, pero bueno, pero seamos simples, o sea, el Apocalipsis no se ha hecho, no sabe cuándo es el fin del mundo. La ciencia sí lo sabe. Cuando hablemos del Apocalipsis como fin del mundo, vamos a explicar en qué sentido el Apocalipsis habla del fin del mundo, pero en realidad no sabemos. Entonces la gente cree que si uno lee bien el libro de Apocalipsis, ahí va a encontrar las fechas sobre el fin del mundo. No es así. Bueno, se nos hizo el tiempo. Prefiero no avanzar, y entonces si alguien quiere hacer más preguntas, alguna observación, algún aporte, alguna sugerencia, algún planteo, que vamos a continuar la semana que viene. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, un planteo? A ver, yo me voy a tomar la libertad de hacer una pregunta. La pregunta es para María Inés. Abrí el micrófono. ¿Conocés la regla de tres simples? No, una broma, escúchame. A ver, nos entendimos. Yo es la primera vez que creo que tengo una reunión de Biblia contigo. ¿Se entiende? Sí, claro. A mí me ayuda mucho todo el marco histórico que viviste a situarme, porque nunca supe leerlo, este libro. Bien. Así que la verdad es que me ubica exactamente dónde está y para quién está, ¿no? Por lo menos ahora. Bueno, perfecto. Me interesaba ver que más o menos nos entendamos. Bueno, la semana que viene, a ver, con algunos nos vemos mañana con San Pablo, algunos a las 9 de la mañana, otros a las 20 horas. Con otros nos vemos el viernes en un curso sobre evangelios de 20:30 a 21:30. Ya tocaría Mateo, ¿sí? Y bueno, los que estamos acá nos reencontraríamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Yo seguramente voy a enviar otro mail, porque lo que hay acá no va a alcanzar, va a ser poco. Quería repetir algo que dije al comienzo. Nosotros todos estos cursos los estamos grabando, están todos grabados desde hace más o menos 3 años a hoy. El que está haciendo ese trabajo es Santiago Garavaglia, ahí lo ven. Es a él a quien hay que pedirle las grabaciones. Yo hoy o mañana les voy a mandar un mail dándoles el teléfono de él, que es de Carlos Paz, el número, el teléfono y el mail, para que concreten con él. Él les va a dar el CBU, hay que pagar 200 pesos por grabación, pero a quien quiera
alguna clase que faltó, entonces le puede venir muy bien la grabación. Ustedes vieron que el PowerPoint no es suficiente, pero el PowerPoint y la grabación sí es bueno. Y Santiago, si no tiene el PowerPoint, también les va a mandar el PowerPoint. O sea que PowerPoint y grabación sí es útil. PowerPoint solo no sería suficiente. El domingo que viene, o sea, hace 65 años que nací. El domingo que viene cumplo 65, así que es el día de San Agustín, el de corazón inquieto, ¿sí? Así que, bueno, yo sé que todos con cariño me van a recordar y nos reencontramos el lunes al otro día inmediatamente, ¿no? Bueno, que tengan una buena semana todos, saludos y cariño. Bueno, chao, adiós a todos, chao, chao.